Padre, te adoramos, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia ahorita. Gracias porque lo que tú haces en el corazón de nosotros es permanente, es eterno, y tú has venido para quedarte en nuestro corazón, en nuestra vida, y llevarnos a tu presencia. Hoy te adoramos con un corazón sincero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Tenemos hoy las elecciones en Colombia. Creo que es un tema para los que estamos acá, que somos colombianos, que es importante. Hay tres candidatos, algunos se inclinan por uno, otros por otro, otros por el tercero, que apareció recientemente. Y yo creo que nos corresponde orar como cristianos. A los que estamos aquí en los Estados Unidos, tenemos un presidente, una administración Biden, y a algunos les gusta, a otros no, pero también tenemos que orar por él. Y tenemos que orar por el Congreso y por el aparato judicial. Es lo que el Señor espera que hagamos, es lo que debemos hacer como creyentes. No vivimos en este siglo de casualidad, tenemos un propósito y ser sal y luz de este mundo. Así que oremos por un momento y también oremos porque el Señor traiga a la luz lo que está pasando con esto de los tiroteos, que ha causado conmoción aquí en los Estados Unidos. Hubo una matanza, murieron 19 niños, y pues uno escucha noticias alrededor del mundo, pero esto de que maten niños es algo atípico, es algo que no corresponde. ¿Por qué? O sea, por favor. Y era otro niño, también un muchacho de 18 años, loco, ¿no? Oremos por ese par de cosas que creo que ahorita nos mueven, y debemos hacerlo. Padre, venimos delante de ti ahorita clamando por estas familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos en manos de, de una persona que estaba sin ti. eh, y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de ellos particularmente y de todas las consecuencias que estas conductas humanas trae a la sociedad aquí nuestra en los Estados Unidos. Revela la verdad de lo que está pasando, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y ponemos también las elecciones de Colombia, que han dicho que es la democracia que aún se puede demostrar allí en Sudamérica, pero sin saber de política venimos como tus hijos, clamando para que se cumpla tu propósito en todo este proceso electoral, Señor. Descansamos en ti, cualquiera será el resultado, vamos a acatarlo y vamos a confiar en que tu divina providencia está a cargo de este mundo y tú sigues gobernando, Padre Santo, Padre bueno. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues ya salimos de este par de cosas que creo que era importante mencionar, y quiero referirme directamente a la palabra. Llevamos en el capítulo 11, llevamos como un año y tanto en el libro de Juan, venimos estudiándolo verso a verso y estamos en el capítulo 11. Para no ir más atrás, vemos allí al Señor Jesús cuando resucita a Lázaro. En el verso 25 el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, en ese capítulo 11. En el verso 53 el Señor dice que, dice esa parte que, ¿sí lo tienen por allí? Así que desde aquel día acordaron matar al Señor a causa de esa resurrección. Curiosamente, Él lo hizo en sábado y deciden matarlo. En el capítulo 12, en el verso 3, María unge los pies del Señor y es como la preparación para su muerte. En el verso 13 y 14 de ese mismo capítulo 12, el Señor entra a Jerusalén triunfante. La gente lo quiere volver rey, lo aclaman como tal y Él entra para celebrar la Pascua. Seguimos en el capítulo 13, 14, 15 y 16, en este discurso que ya nos ocupa 16 semanas, porque el Señor está hablándole a los discípulos solamente. Se acabó el ministerio público, ya no Él está predicando a la gente, pero le está hablando solamente a los discípulos en estos 4 capítulos. Y hay ahí mucha teología y mucha cosa que usted, si quiere, puede escuchar en los otros videos que hemos pasado acerca de estos temas. Y en el capítulo, bueno, cosas como por ejemplo la humildad con la que Él lava los pies y les enseña humildad a los apóstoles. Habla de Judas cuando lo traiciona, de su amor que es hasta el fin. Él los consuela, les ofrece su paz y finalmente les ofrece su Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo trae a la vida del creyente.
Y sigue allí el capítulo 17, que todavía no llegamos allá. Jesús ora por sus discípulos. En todo el capítulo 17 Él ora, en el capítulo 18 Él es crucificado, en el 20 resucita y en el 21 Él comparte con los apóstoles nuevamente durante la resurrección y ahí se acaba nuestro evangelio. Todavía nos va a ocupar otras semanas más acabar el evangelio, ya casi estamos por allá, pero volvamos a lo que estamos hoy y es en el capítulo 16. Nos posicionamos entonces en el capítulo 16. Quiero siempre traer a memoria en dónde estamos, porque como no es una enseñanza de un tema en particular, pero es todo el evangelio, tengo que ubicarlos en dónde estamos, ¿sí? Y en el capítulo 16, Dios Padre, ubíquense aquí por favor, no se me distraigan mucho. Dios Padre está en el cielo, Dios Padre está en el cielo, siempre está en el cielo. Jesucristo, Morito, pensé que no venías, llegaste, qué bueno. El Hijo se encarna, viene a este mundo y viene para traernos salvación. Y cuando se va, dice que nos deja el Espíritu Santo y que es necesario que Él se fuera para que nos enviara al Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos a los tres, el Padre en el cielo, el Hijo se encarna, nace de María la Virgen, crece, hace milagros, muere, el propósito de Él es morir en la cruz y finalmente entonces al morir nos envía su Espíritu Santo. Y hablamos en la primera parte del capítulo 16 de la obra del Espíritu Santo que tiene tres misiones. La primera obra del Espíritu Santo es que convence al mundo de la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que convence al hombre del pecado, de la justicia de Dios y del juicio que le espera al hombre por su pecado? La segunda obra que tiene el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad porque hay mucho engaño, hay mucho engañador, hay mucho pastorcito mentiroso, por decirlo de algún modo, mucho predicador falso, hay mucho fanfarrón también, gente que está allí hablando como coaches y cosas de esas, y psicólogos que dicen cosas, y entonces el Espíritu Santo nos alerta, es como una campana que nos dice, pilas que eso es carreta, sálgase de allí, y a veces uno se demora años, uno puede estar en una doctrina o en una iglesia o en un movimiento o en una idea esotérica, cual sea la idea que a uno se le ocurre que sirve, ¿no? O que le enseñan a uno los padres o los amigos. Y uno puede estar por allí, pero el Espíritu Santo dice que vino, una de las funciones de Él es enseñarnos y guiarnos a toda verdad, ¿ve? Eso es clave. Entonces la primera función es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y a los creyentes, a sus hijos, librarlos de los engaños de aquellos que están por allí estorbando la entrada al cielo, literalmente, ¿no? Y por último, la otra, tercera cosa que hace el Espíritu Santo, todo lo hace con el objetivo de que Cristo sea glorificado. O sea, usted nunca va a ver que adoren al Espíritu y que hablen al Espíritu y esas cosas, porque no es el propósito del Espíritu Santo, sino que Él nos enseña a glorificar al Hijo. Eso está escrito y eso lo desarrollamos y lo hablamos en el capítulo 16. Y entonces nos lleva todo esto, todo este preámbulo al texto base de hoy, lo que vamos a discutir, nuestro texto de estudio, que lo titulan La tristeza se convertirá en gozo, así es como aparece allí en la Biblia. Verso 16, está hablando el Señor Jesús. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando uno se enfrenta a estudiar este texto en particular, uno encuentra diferentes temas y uno como persona que va a enseñar acerca de esto, uno tiene como que escoger a qué le hago énfasis o qué es lo que yo veo que es el tema central. Yo encontré tres cosas importantes, y ustedes también, si ven ese texto, las pueden descubrir fácil. Uno es la resurrección, ahorita vamos a discutirlo. Otro es el gozo, que usted lo puede resaltar allí, aparece gozo, gozo. Y otro es pedir. Ahí estos son los tres tópicos que usted encuentra allí. Y yo escogí uno de ellos, me pareció importante reafirmar, y es el gozo. Bien, pero vamos a hablar de los tres también, de todos los otros tres. El primero es la resurrección. El Señor empieza en el verso 16 diciendo todavía un poco. Y eso de poco y poco lo repiten ahí varias veces, pero todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor dice todavía un poco y no me veréis, ¿a qué se le ocurre a usted que está hablando? Yo la verdad cuando empecé esto es como un jeroglífico y no entiendo nada, no entiendo nada. Pero no es tan complicado. Él está hablando acerca de su muerte, de su muerte. Dice, todavía un poco, ¿sí? O sea, yo voy a estar con ustedes un poquito más, ¿sí? Y me voy a morir o me van a matar, voy a ser crucificado. Él lo venía ya anunciando. En Juan 7:33, desde el comienzo del Evangelio, el Señor lo habló y dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. ¿Ves lo mismo? Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Él ya lo había dicho. E iré al que me envió, lo mismo, o sea, resucitar. Si vuelve a nuestro texto base, dice, ahí donde estábamos, en nuestro texto base dice, todavía un poco y no me veréis, o sea, eso es muerte y crucifixión, ¿correcto? Y cuando dice, y de nuevo un poco y me veréis, ¿qué será? Si lo primero lo deja muerto, dice, de nuevo un poco y me veréis. No, resurrección, correcto, la resurrección. Entonces la primera parte, todavía un poco y me veréis, muerte y resurrección. La segunda parte, de nuevo un poco y me veréis, es la resurrección del Señor. Y por último dice, porque yo voy al Padre. Dice, porque yo voy al Padre, ¿qué es? Pues la ascensión al cielo. La ascensión al cielo. Entonces el Señor está hablando aquí de ¿qué? De la muerte que iba a sufrir en la cruz, de la resurrección, que ellos lo verían nuevamente, y por último, pues que Él iría al cielo. Él no se quedaría y les enviaría cuando Él ascendiera al cielo al Espíritu Santo. Mateo 16:21 dice ¿lo tenemos acá? ¿Sí? Para no leerlo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor venía anunciándoles lo mismo. No es una casualidad lo que ocurrió, no es que se salió de control a Dios o cogieron a Jesús y le tocó pues entregarse porque no tenía ninguna opción. No, es un plan divino. El plan de Dios era ese, que Jesús naciera de una virgen, de que muriera y fuera crucificado y al final pues el objeto de todo el nacimiento de Jesús, de la venida del Hijo de Dios, como dije al principio, Dios Padre está en el cielo, Dios se hace carne a través del Hijo. ¿El propósito cuál es? Morir. O sea, no es una casualidad que a Él lo mataron. Morir es el propósito de Jesús para traernos salvación a nosotros. Mateo 20, 17 y 19. Ellos no entendían, los apóstoles. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. El Señor lo había explicado ya, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, cuando ellos están acá en nuestro texto, hablando en el verso 17, ellos están discutiendo, diciéndose unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? ¿Sí? En el verso 18 dicen, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Ellos todavía no entienden. Él les había dicho muchas veces, se los había dicho de muchas maneras, pero ellos continúan sin entender. No se atreven a preguntarle directamente, como que entre ellos discuten el tema
y no dicen, vaya, pregúntele usted, sino que el Señor les toca descifrarlos. Y en Isaías 65:24 el Señor alivia la ignorancia de los discípulos, porque Él se da cuenta que no tienen idea. Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Eso es una bendición, saber uno que el Señor en su omnisciencia conoce todas nuestras cuitas, sabe el nombre de nuestros hijos. Uno muchas veces está afanado, ¿qué va a hacer de mis hijos? Sí, what if. Entonces uno compra un seguro de vida, porque pues para no dejarlos desamparados. Uno de pronto tiene el arma por si vienen, entonces uno dice, yo les salgo adelante y les pego un tiro si se van a meter con mis hijos, pero pues lo cogen a uno dormido y uno dice, bueno, ¿qué será de mis hijos si pasa algo así? Pero el Señor conoce el nombre de nuestros hijos, el Señor conoce el saldo de mi cuenta bancaria, el Señor sabe cuáles son mis planes, el Señor sabe cuáles son mis fallos y Él todo lo sabe y dice aquí, me lo quitaron, el 65:24 dice que antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Es la omnisciencia de Dios, el Señor sabe qué es lo importante para nosotros y a dónde nos quiere llevar. Es una bendición, el Señor sabía todo de lo de sus discípulos. Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros le digamos, y algunas personas han dicho que debemos recordarle a Dios, como que vaya y cuéntele a Dios los problemas, como Dios es un viejito allá que no tiene idea y está aburrido y ya es medio sordo y entonces uno tiene que irle y recordarle, él está muy ocupado, entonces uno tiene que ir donde el cucho para que sepa lo que está pasando. Vea, hermano, es que si usted no sabe, estoy sin trabajo, a ver si se acuerda de mí y me ayuda. El Señor ya sabe eso, ya sabe esas cosas. Verso 20, de cierto os digo, responde el Señor, ¿no? El Señor les está respondiendo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando allí? Ya estamos hablando, o terminamos de hablar de la resurrección. El Señor les dice, la crucifixión les va a traer a ustedes tristeza, ¿sí? Cuando yo sea muerto, ustedes van a estar tristes, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Pero dice, el mundo se alegrará. El mundo es la gente que esperaba matarlo, pues se alegró. Dijo, lo logramos matar. Para ellos fue un triunfo matar al Señor. Pero luego la resurrección trajo gozo. La resurrección es un tema, o debería ser un tema de gozo. Algunos han dicho que la vida de Jesús es semejante a la de Buda, o a la de Alá, o a la de Mahoma, o a los profetas. Pero si usted no lo sabía, Buda muere por indigestión, después de atragantarse de comida. Eso es lo que pasó con Buda. Cristo muere en la cruz, derramando su sangre para darnos a nosotros una esperanza de vida. Mahoma es un ladrón. Mahoma fue un tipo que era un ladrón y se casó con una niña de 8 años. ¿Qué edad tiene tu niña, Juancho? 7. Bueno, digamos a los 8 la niña se casaría con este zángano de Mahoma. O sea, ¿le parece eso lógico? Ese era el famoso profeta, ¿no? Mahoma. No tiene comparación con el Hijo de Dios que venció la muerte en la cruz. Nosotros tenemos no a cualquier Salvador, sino a alguien que se preocupó y estableció un plan para darnos salvación, y entonces nos dice que la tristeza se convierte en gozo. Ok, sigamos avanzando. El verso 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Sí? Tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué está haciendo el Señor? Les está contando una parábola. O sea, explicarle la resurrección con palabras parece que no está funcionando, o de pronto ustedes acá tampoco, o los que me ven en internet tampoco entienden todavía. Entonces el Señor quiere ilustrarles con esta parábola del parto. ¿Y cuántas mujeres de acá no coinciden con el Señor Jesús? ¿Sí?
que están con los nervios, ¿no? Tienen, ay, que tiene que pujar y que tiene que dilatar y si me va a doler, si es primeriza y que si la tienen que rajar y hacerle cesárea y que si le ponen la inyección en la columna y entonces los dolores de parto y que tiene dilatación de no qué centímetros y algunos de ustedes, hombres, pudieron ver el parto de sus esposas. Yo no, en Colombia no era permitido en ese momento, no me dejaron entrar, aparte que era una cesárea en las dos oportunidades que tuvimos los gemelos porque si no lo saben, tuvimos dos pares de gemelos, entonces fueron cuatro de una vez y gloria a Dios. Y el hecho es que causa dolor el parto en la mujer, ¿no? Causa mucho dolor y lo que el Señor está diciendo, de esa misma manera que causa dolor, ustedes van a afligirse. Cuando yo sea crucificado, ustedes van a estar dispersos. ¿Ustedes se imaginan el dolor de los apóstoles cuando arrastran al Señor Jesús por ese camino? O sea, traten de visualizar, así como el Señor les explica con lo del parto, al Señor lo arrastran, lo cogen, lo llevan, ¿no? Él se queda sin fuerzas, el Señor ya está deshidratado, vuelto nada, y en esa condición es crucificado. Ellos observan toda la distancia lo que está pasando, sufren mucho y se quedan desolados, les matan a su Señor y ellos no entienden, no comprenden lo que está pasando. Pero dice entonces que se alegran cuando lo ven resucitado y les llega un gozo profundo, algo espectacular en su ser. Gálatas 5:25 nos cuenta que este gozo es un fruto del Espíritu y lo cuenta como el segundo, dice, el primero fue el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dejémoslo hasta ahí. Gozo, entonces, es un fruto del Espíritu. En el verso 22, si podemos volver al texto allí, en nuestro texto base, los discípulos vieron y sufrieron a causa de esto, tuvieron tristeza, pero Él les dice, los volveré a ver, yo volveré a ustedes y ustedes estarán felices. Así que a nosotros también debería alegrarnos el entender la resurrección. Yo no sé si usted entiende la resurrección, pero para el cristiano no nos quedamos en la cruz. Algunos usan un crucifijo, otros pues usan una cruz en el carro, haciendo ver que son cristianos, pero el Señor no se quedó en la cruz porque sin resurrección la muerte no tiene sentido. O sea, lo que le da esperanza a nosotros, lo que nos da es que Jesús no quedó en la cruz, sino que resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es real. El Señor Jesús venció la muerte. No tenemos un Dios imaginario, no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, en nuestro Señor. Eso debe producir gozo en nuestro corazón. Seguimos en el verso 23. Nota que ya evacuamos dos aspectos. Evacuamos el aspecto de la de la resurrección, que es lo que contiene nuestro texto, y el segundo tema que hablamos fue el del gozo, el gozo que el creyente o los discípulos, los apóstoles estaban experimentando cuando el Señor resucita, ¿no? Y que nosotros deberíamos experimentar también al conocer qué es lo que pasó en la cruz, ¿sí? Qué es lo que pasó después que Él resucita, ¿no? Y por último nos metemos a la tercera parte, que es el pedir. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. O sea, ya cuando uno comprende lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra y lo que nos quiere enseñar al morir en la cruz, que es que nos está salvando del infierno literalmente, ya no tenemos preguntas, nos quedamos sin preguntas. De cierto, cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, en ese momento, ahí nos está contando el Señor en su boca propia, que pidamos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas palabras las sacan de fuera de contexto. Dicen que uno puede pedirle cualquier cosa al Señor. Y así alguien le pide un Ferrari y con el Ferrari se estrella, ¿no? Es como la perspectiva. Quería tener un ejemplo, pero no lo pude memorizar. Pero es ese tipo de historia que es como uno pide algo a Dios y a algunos les hace bien y a otros les hace mal.
No voy a salir de allí porque no me acuerdo bien de la historia, no la puedo contar. Pero Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que Dios quiere que le pidamos. Podemos concluir de acá, Dios quiere que le pidamos. Mateo 7, 7 al 11 dice, pero Dios no es, ¿cómo dice? Perdón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor quiere que le pidamos. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que halla se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, ¿cómo pedirle al Señor? ¿Cómo pedirle al Señor? Porque si bien podemos enumerar estos aspectos de nuestro texto, no podemos pasar tan rápido. En Primera de Juan 5:14 nos enseña que debemos pedir conforme a su voluntad y sus planes. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, no podemos pedir cualquier cosa que se nos ocurre, es conforme a sus planes, y el Señor entonces responderá a nuestra oración, que va conforme a su perfecta voluntad. Debemos pedir para la gloria de Dios, en Juan 14:13. No deberíamos hacer oraciones egoístas. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquella que produce gloria a Dios es la oración que el Señor responde. Juan 15:16 dice que debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Aquí también en nuestro texto lo dice, ¿no? Que pidamos en el verso 24, pedamos, no hemos pedido en su nombre, ¿no? Debemos pedir entonces en el nombre de Jesús, pero no como un mantra, no como una muletilla que uno dice en el nombre de Jesús, sino como cuando uno va y uno dice, yo vengo en el nombre, yo voy a recoger una plata de parte de Johan. Entonces yo voy al sitio, venga, es que yo vengo de parte de Johan a recoger este $1.000.000. Me dicen, ¿cómo no? ¿De parte de Johan? Bueno, sí, listo, pero porque vengo de parte de Johan, no me lo dan a mí, sino me lo dan a mí en nombre de Johan. Entonces es en el nombre de Jesús, por la virtud de Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Ok, voy muy rápido, ahorita me voy a detener. El Señor responde las oraciones de sus hijos, no de cualquier fulano. Mateo 6:9 es lo que nos enseña la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. O sea, el Señor Jesús les enseña en Mateo que la oración Dios la escucha, pero de sus hijos. No puede venir cualquier persona que es solamente criatura de Dios, que hace su voluntad propia. No, aquellos que le recibieron, dice la palabra, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es a cualquier persona. A los que reciben a Cristo, llegan y son añadidos a su familia. Nosotros fuimos añadidos, de eso hablamos la semana pasada. Somos seres naturales. Natural es cualquier persona que nace de su mamá y su papá, pero nacemos sin Cristo, tenemos que recibirlo a Él. Y entonces podemos llegar a ser hijos de Dios. Y finalmente, otra cosa que deberíamos tener en cuenta cuando oramos es que debemos alegrarnos en su voluntad. El Salmo 34, 4 al 6 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, usted puede pedirle al aire como, a ver de pronto si alguien por allá me oye, o usted puede tener una relación con Dios. Usted puede tener esa comunión con Él permanente, que usted sabe que Él lo está oyendo, que Él conoce su vida. O sea, es diferente cuando uno tiene una relación con su papá. Mi papá murió cuando yo tenía 14 años, pero algunos de ustedes tuvieron a su papá. Qué bueno es poder uno, como papá, saber cuáles son las necesidades de su hijo. Yo creo que uno de papá, uno está inquieto siempre. Yo creo que hasta que uno se muere, uno sabe cuáles son las necesidades de su hijo. Y leímos antes que aun siendo nosotros malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más el Señor. Pero entonces debemos alegrarnos en la voluntad de Dios. Debemos aprender a alegrarnos sea lo que sea.
Y yo sé que eso es difícil, yo sé que no es fácil. Pero el Señor en esta parte, en el verso 23, nos está diciendo que Él responde nuestra oración y que eso nos llena de gozo. ¿Sí me sigue? O sea, cuando Dios responde, usted ora al Señor, el Señor a usted le responde. ¿Qué produce en usted? Gozo, ¿no? ¿No le ha pasado? Usted sabe, usted clamó al Señor y usted sabe que Dios lo oyó. Y uno ve la respuesta y uno se llena de gozo. ¿Listo? Hay una película que empieza el tema, creo que ¿cómo es? Doctor Strange, me parece. Y empieza con una pregunta, que es lo que a mí me lleva hoy a hablar eh, de esto. La pregunta es como el título es, la enseñanza. ¿Tienen el título? A ver si aparece el título. La pregunta es, ¿eres feliz? Y es una pregunta dura, es una pregunta tesa. No, ¿qué edad tienes tú? 7. Mi suegro creo que tiene 97, un poquitico más avanzado. Uno a los 97, 77, a los de Sergio como 57, ¿qué tienes tú, Sergio? Por ahí uno, a los de Johan como 34, bueno, Juancho sí va por los 40 y pico, ¿no? Bueno, por ahí y a cualquier edad, 17, puros 7. Uno puede hacerse esa pregunta, ¿no? O alguien se la puede hacer a uno y uno se queda patinando. ¿Cuál es mi respuesta? ¿No se ha preguntado usted eso? Dicen, ¿eres feliz? Te preguntan y uno queda como que, o sea, uno puede decir sí, pero si uno es honesto, uno dice, ¿cuál es la respuesta sincera que yo tengo para esa pregunta? ¿Eres feliz? Bueno, si felicidad es que entonces sí, pero si felicidad, entonces no, porque es mejor tener un problema, pero en un Ferrari, ¿no? Entonces, bueno, así la gente, entonces, otras preguntas duras como, ¿qué es la vida? ¿No? Le preguntan a uno, vida, bueno, vida, tal cosa, cosas así que son tremendas para contestar, pero ¿usted qué respondería si le hicieran esa pregunta? ¿Eres feliz? Yo creo que muchos de ustedes aún no tienen esa respuesta sincera en su corazón, ¿no? Yo estuve patinando en esto de cómo contarles a ustedes la enseñanza de hoy, ¿no? Porque tiene que ser sincero cuando uno se enfrenta a hablar de estos temas. En el verso 24 el Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es una palabra que proviene del griego antiguo y el latín. Del griego antiguo proviene de la palabra sapa, que significa deleite grandemente. Y lleno de gozo, y en el latín la encontramos por gaudín, que significa alegría y disfrute o placer. O sea, resumiendo, deleite grande, alegría, disfrute y placer. Nos habla un poco como de emociones, quizá, como cosas de hoy. Cuando alguien ha dicho, el amor es diferente al enamoramiento. Usted puede sentir enamoramiento, pero eso es al principio. Pero el amor viene después, cuando pasan los años, y entonces uno puede permanecer en el tiempo. Eso es el verdadero amor. Y entonces cogen cosas de la Biblia separadamente y hacen una doctrina, una carreta, y la venden bien y hacen enseñanzas de todo, pero cogen apartes de la Biblia, definición del amor, ¿sí? El amor es sufrido, benigno, paciente, todo lo espera, lo soporta. Corintios, la vida, dice, ¿qué es la vida? Yo soy camino, verdad y vida. El que no tiene a mí, yo no estoy en él, no tiene vida. Está muerto siendo vivo. Y cuando está hablando de gozo, está hablando de una cosa diferente, ¿no? No es esa canción de Happy. Me encanta la canción de Happy. ¿La han oído, no? ¿Cómo es? Miguelito, ayúdame. Because I'm happy, ta, 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 ta. Yo no me la sé, pero la escucho, el beat espectacular y me encanta, ¿no? Entonces uno se pone contento y baila happy, 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 happy. Pero ¿será de eso que está hablando? Bueno, en parte sí, según la definición. Pero aquí lo que dice es algo
es algo tenaz. Si lo aplica directamente a los apóstoles en sí, ellos están experimentando la ausencia del que los completaba, del que decía, yo estoy lleno al lado de Jesús. Dejaron todo por seguirlo, ¿no? Y de repente ya no está. Y sintieron tristeza, eso es lo que la enseñanza dice. Sintieron una tristeza profunda. Iban a estar desolados, perdidos, tanto que Pedro después se fue a coger las redes, a pescar otra vez. Estoy deprimidos, quizá algunos se querían de pronto quitar la vida. Para que vuestro gozo sea cumplido. Nehemías 8:10, ¿qué dice? Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hay una canción cristiana, evangélica, de hace mucho tiempo que aprendimos los viejos y dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y uno se burla, ay, tan simpático el corito, ¿no? Pero es una verdad. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor. No la alegría pasajera, no la que producen 3 whiskies en la cabeza, no la que produce conseguirse una muchacha, que me encanta cómo es, y cómo se ríe, cómo bonita y todas esas cosas, y me encanta eso, entonces uno siente cosas, y, ¿sí? O lo que produce ganarse 1 millón, habrá algunos 1 millón de pesos, para otros 1 millón de dólares o lo que sea, o para alguien tan rico como Elon Musk, ¿no? Muy rico, 1 billón más, ¿no? No es ese gozo que está hablando la palabra realmente. ¿O puede ser? Pues sí, en parte. Pero aquí está hablando de algo eterno, algo mayor. Vuelvo y le pregunto, ¿eres feliz? ¿Usted es feliz? Dura la pregunta, sigue siendo dura. Porque usted entonces empieza a pensar ahí para adentro y dice, bueno, yo era feliz cuando tenía 5 años y era inconsciente de la realidad. No, yo era feliz hasta cuando me casé, porque después que me casé me hizo la vida un yogur. Yo era feliz cuando encestaba, me hacía y eso me produce una felicidad. Y bueno, seguimos. Gozo, chara. Eso es chara. Es una alegría interna profunda. Lucas 2:10 dice que el nacimiento del Señor, dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Sí? El ángel está hablando diciendo que el nacimiento de nuestro Señor Jesús produciría un gozo en la humanidad y en todos, gran gozo, mucho gozo, no un poquito de gozo, no una emoción pasajera, pero la venida del Señor traería gozo al alma. Lucas 8:10, perdón, Lucas 15:7 primero, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo, o sea, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando una persona se salva, hay gozo en el cielo, así como ha habido gozo en la tierra porque el Salvador vino, así también ha habido gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Y ahora sí vamos a Lucas 8:13. Lucas 8:13 nos habla de una parábola que el Señor Jesús habla acerca del sembrador. Creo que él no lo leyó el miércoles, me parece. La parábola del sembrador, en donde nos cuentan que hay 4 tierras. Una tierra que está muy dura y que está junto al camino. Y está dura porque la gente camina por allí, por ese camino, entonces la semilla cae sobre ese camino y la tierra no está preparada, está dura. Entonces la semilla muere. No era buena tierra, la semilla muere. La semilla es la palabra de Dios. Luego viene otra semilla que cae sobre piedras, pedregales, ¿cierto? Eso es lo que habla la palabra del sembrador en Mateo. También lo cuenta Lucas y también Marcos, porque son evangelios semejantes, sinópticos. Pero entonces Lucas dice aquí que entonces cayó en pedregales. La primera tierra es dura,
Usted encontrará una persona que está endurecida, que viene a la iglesia hace mucho tiempo y está, sí, otra predicación más, bueno, ok, ahí estamos, y uno escucha domingo tras domingo enseñanza, y ya está uno endurecido. ¿Qué fue lo que predicó el pastor? No me acuerdo, pero como que era una vaina allí ¿de qué? De gozo, dijo, sí, de eso predicó. ¿Y de qué se trataba? Pero digamos un poquito a ver otra vez cómo era. Pastor, ¿de qué fue lo que usted habló? No tienen idea. Entonces, ya escuchan tanta enseñanza, están endurecidos, entra por acá, sal por acá, ¿no? Pedregales, que es la segunda, dice que entonces es superficial. Son los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Ahí está nuestra palabra. La reciben con gozo. ¿Sí? O sea, uno ve esos creyentes que llegan a la iglesia, están contentos, aleluya, y están, uno dice, ese hermano tiene ministerio, ese hermano va para adelante, sí sabe cómo es la cosa, rapidito aprendió y es un hijo del reino de los cielos, y uno lo ve avanzando. Pero entonces dice, no tienen raíces, porque había la piedra, es una piedra caliza y no permite que avance la raíz, que coja fuerza. Entonces cuando sale el sol, porque no tiene raíz, se seca. Creen por algún tiempo y se secan. Y si quiere contar, que les cuente más acerca de la parábola de sembradores, pues la tercera tierra son otros que ya son mundanos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra allí, que personas que juegan, que están en la iglesia, pero también están en el mundo, y entonces pues esos son disipados al final. Pero dice que hay otro que es buena tierra, ¿ok? El punto nuestro aquí en esta parte es que tenemos entonces un gozo superficial. Tenemos entonces un gozo superficial y tenemos, para terminar, el Salmo 51. Salmo 51, creo que estábamos hablando de él esta semana con mis hijos. Lo voy a buscar acá en otra parte, yo creo que lo tengo acá más expedito. Yo lo había separado. Salmo 51 es una oración que hace el rey David. Es lo que se llama la oración del penitente. Yo me preguntaba siempre cómo el rey David, siendo pues ese hombre que tuvo tantas mujeres, concubinas, que mató, el Señor lo llegó a amar tanto y decir que era una persona conforme al corazón de Dios. Y usted descubre en esta oración que él hace, pues su corazón, qué es lo que hay allá adentro, y al Señor le agradó. Él empieza diciendo, el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Él está ahí declarando que es pecador. Él está clamando al Señor por misericordia. Él dice en el verso 3 que delante de él está su pecado y que solo contra Dios ha pecado en el verso 4. Uno muchas veces le echa la culpa a los demás, pero aquí dice, solo contra ti he pecado, para que sea reconocido justo y tenido tú por puro en tu juicio. En el verso 5 dice que en maldad ha sido formado. No dice, yo vengo de cuna de oro, mis obras son buenas. No, él dice, no, para nada. En pecado me concibió mi madre. En el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Fíjese que él está haciendo esta oración después que él comete adulterio con la mujer de un siervo de él, y para quedarse con la mujer lo manda a matar. El hombre era un asesino, fornicario, adúltero, mentiroso, engañador, todas estas cosas. Mas sin embargo, a Dios le agradó esta oración y lo perdonó. Fíjese lo que dice, lávame, le clama al Señor, y seré más blanco que la nieve, purifícame con hisopo y seré limpio. En el verso 8, y por eso lo traigo acá, hazme oír gozo y alegría. El salmista está clamando a Dios, hazme oír gozo y alegría. O sea que no es suyo el gozo, no es que yo voy a happy, no funciona de ese modo. Le está clamando al Señor, dame gozo. No me es natural. No es porque yo decido ser simpático. No es porque hoy me voy a emborrachar. No porque hoy nací con salí con el pie derecho. Verso 10 dice, crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio. Es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 12, si usted quiere definir nuestra enseñanza de hoy, aquí está. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Solo entonces, dice, yo podré enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando usted dice, estoy afanado por dar fruto, por predicar el evangelio, porque se conviertan, pues va a ser infructuoso, porque es necesario tener ese gozo de la salvación. O sea que la salvación que Dios nos da, que ocurre a través de la cruz del Calvario, produce en nosotros gozo. ¿De qué está hablando entonces, pastor? ¿Sí? Hay esa emoción que uno tiene a causa de que compró un carro nuevo, de que se casó, de que tiene luna de miel, de que va a tener un hijo, y uno tiene como esos pequeños gozos. Entonces uno dice, pues eso es la vida, esos pequeños momentos de felicidad, ¿no? Algunos dicen, yo quiero más permanentemente esa sensación de alegría y gozo. Entonces cogen una adicción, se emborrachan todos los días, como yo lo hice un tiempo, tienen sexo promiscuo y en avance, cada vez con más intensidad y de pronto en más búsqueda de nuevas emociones. Adquieren un hábito de juegos, de pronto dice, yo voy a jugar esto, y uno se mete por allí. Yo tenía un amigo que tenía una lista de mujeres con las cuales había tenido sexo y iba como por 200, tenía una libretica y iba anotando allí, y es así. Pero al final todos estamos desolados y no hay tal gozo permanente. El Señor está prometiendo un gozo permanente en nuestra vida. Y dice que eso es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Una vez, ¿se acuerda que una vez ustedes conversamos que yo le pregunté sobre, estaba hablando de la felicidad y usted me dijo que en realidad la gente vive pensando en la felicidad del mundo. Eso es que la felicidad debe ser una ilusión nada más. Que la felicidad es una ilusión. Uh-huh. Mientras que de verdad no sintiéramos el gozo de Dios, eso no era nada. Eso era, yo me acuerdo que tú me dijiste que Sí. entonces la gente piensa, ay, quiero ser feliz, ¿cuándo? Sí. Esa es pura felicidad, una ilusión, algo vendido ahí, pero no hay gozo en realidad que venga del Señor por eso. Sí, yo sé que hay gente que hoy está triste y le es muy duro esta palabra. Hay mujeres que están viudas, hay padres que perdieron sus hijos en este estado, por ejemplo, que hablamos al principio en la escuela. Hay gente en sufrimiento, en la guerra ahorita. Y uno aquí sentadito o uno en su casa viendo un video, pues uno no puede comprender esta cosa del dolor de alguien. Pero lo que el Señor está hablando acá es que hay una manera diferente de vivir la vida y es con el gozo del Señor. ¿Qué va a hacer usted cuando le vuelvan a preguntar si es feliz? ¿Eres feliz? ¿Richard tiene las respuestas? No, yo no tengo ninguna respuesta. No. Pero escuche lo que el Señor Jesús dice. Escuche lo que la palabra de Dios dice hoy. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ah, pastor, muy bonita la prédica, pero ¿cómo se come? ¿De dónde sale todo eso? Bueno, la palabra de Dios dice que, como dije allí, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, la fe es un don de Dios, el gozo dice que es un fruto del Espíritu Santo. Y usted solo recibe el Espíritu Santo cuando usted reconoce que es un pecador y se arrepiente de sus pecados y clama a Él, ¿no? No hay tal cosa de que el Espíritu Santo está en medio de esos cantos de alabanza y entonces hay uno se arrodilla y sufre emociones, uno llora y uno se arrodilla y entonces uno, y entonces salí libre y contento y pleno de la reunión del domingo por la tarde, del viernes por la noche. ¡Qué maravilla! Me siento nuevo, gozoso. Y así sale uno de la iglesia muchas veces. Yo escuché a una hermana que una vez me dijo, no, y yo vi a mi hija
arrodillada, acostada, ya tirada. Y yo dije, esto es todo para mí, estoy lleno y completo porque mi hija está llena del Espíritu Santo. Al otro día la hija se fue a su casa y se fue para el mundo. Entonces, ¿será eso la llenura del Espíritu Santo? Estar uno sumergido de pronto en unas emociones que producen unos cantos, ¿sí me entienden? ¿Será algo así? ¿O será algo de Dios, genuino, duradero, que en medio de mi viudez, en medio de mi quebranto, en medio de mi angustia, en medio de la angustia que produce el parto, cuando la mujer se enfrenta a dar a luz, dijo el Señor Jesús, se enfrenta a dar a luz, tiene angustia y dolor. Vienen y me matan mi hijo. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente una madre que le quitan el hijo, como pasó ahorita? Angustiado y asolado, ¿no? Pero ¿qué pasa en la vida del cristiano genuino, el verdadero nacido de nuevo? El gozo del Señor es su fortaleza y no se va a deprimir y no se va a hundir, ¿no? Es algo diferente y eso viene con el nuevo nacimiento. Mi invitación es a nacer de nuevo. Usted escuche la voz del Espíritu Santo que le dice, usted no puede salvarse, usted necesita un Salvador. ¿Cómo funciona el Salvador? La justicia de Dios, la justicia de Cristo, le es dada a usted, porque usted no es justo, no es bueno, ¿sí? La justicia de Dios viene sobre usted, la justicia del Señor Jesús, y cuando usted se presenta al trono de juicio delante de Dios Padre, Dios Padre ya no ve sus pecados, ya no ven los pecados de Anita, ya no ven los pecados de Lorenis, ya no ven los pecados de Juancho, ya no ven los pecados de la Nani, no ven los pecados de Miguel, ven la justicia de Jesús, porque usted no es justo, yo tampoco, ¿sí me entiende? Así funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios viene y dice, niño Noah, lindo, bonito, sí, pecador igual, tienes que arrepentirte. Así es que tienes que arrepentirte. Uno ve la pureza del bebé, pero el Señor ve a un ser humano que no tiene a Cristo. Él necesita a Cristo, ¿sí? Cristo es todo lo que Dios ve cuando juzga. ¿Tiene a Cristo? Va para el cielo. ¿No tiene a Cristo? No va para el cielo. Así de simple. ¿Puedo salvar mis hijos? No puedo. Quisiera uno, ¿no? Como papá, llevárselos acá a todos, pero uno no puede. No lo logra. Yo no soy justo, mis hijos no son justos, mis padres no son justos. La semana pasada hablamos entonces que el Espíritu Santo viene, nos convence de pecado a nosotros, así como al rey David lo convenció de pecado y lo hace clamar en arrepentimiento. Bien. Luego entonces el Espíritu Santo viene y nos enseña todas las cosas, nos conduce a toda verdad. Y finalmente Él nos completa y nos da gozo. Y así venga la circunstancia que venga, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bien, acabemos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Hoy estamos delante de ti, nuevamente necesitados de tu Espíritu Santo que nos enseñe toda verdad. Gracias, Señor, tú eres verdad y tú eres quien nos completa. Venimos delante de ti como personas que reconocen su humanidad. Al que está en su casa y me está oyendo, o si quizá usted está aquí, está sintiendo esa convicción de pecado, es el Espíritu Santo que le está hablando. Yo le invito a que usted responda en arrepentimiento. Diga conmigo, Padre, yo hoy reconozco que soy pecador y que solo tu gracia me puede salvar. Espíritu Santo, sígueme hablando, enséñame el camino. Yo no puedo vivir sin ti. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Eso es lo que predicamos aquí, nada más. La palabra de Dios, a Cristo crucificado y resucitado.
Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos que bendigas al dador alegre, a las personas que siembran en este ministerio, y te entregamos nuestras cargas. Tú, Señor, quieres que vengamos con nuestras necesidades delante de ti, y al que pide tú le das, como dice tu palabra. Tú sabes lo que nos hace falta realmente, lo que necesitamos. Cada uno de nuestras familias, cada uno de nosotros. Nosotros tenemos ideas, pensamos que esto es lo que necesitamos, pero tú sabes realmente lo que necesitamos. Ayúdanos a orar conforme tu voluntad, siempre. Que podamos venir delante de ti con un corazón humilde, no con ideas guiándote a ti de lo que necesitamos, pero con un corazón sencillo, diciendo: no sé, guíame. Que ese sea nuestro corazón. No pares de hablarnos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Entregamos todas nuestras cargas y entregamos estas elecciones de Colombia en particular hoy en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos vemos por aquí si Dios quiere en 8 días. Dios los bendiga.